y bienvenidos a una nueva edición de Global Talks, nuestro espacio de conversaciones con especialistas de inversión de AIG Global Investors. Hoy nos vamos a centrar en el universo multiactivo con una pregunta bastante clara. ¿Y si diversificar ya no basta? Para ello nos acompañan dos personas con una visión privilegiada en este tipo de activo y que son especialistas en navegar en mercados complejos. Bernardo Barreto, Miguel Mayo, miembros del Comité de Inversión del Fondo Paradigma Stable Return. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Fran. Es un placer estar aquí. Gracias. Bueno, Bernardo, Miguel, para comenzar y para la gente que esté conectada, que no os conozca tanto, contadnos brevemente cuál ha sido vuestro recorrido profesional y lo que os ha llevado a llegar a formar parte de este comité de Paradigma Stable Return. Claro que sí, Fran. Yo creo que las dos preguntas en realidad están bastante conectadas. Nuestra trayectoria profesional y de inversión culmina en Paradigma Stable Return. En realidad llevamos más de 2 décadas invirtiendo en mercados globales y gestionando carteras multiactivas en hedge funds y instituciones de renombre como Goldman Sachs, Tudor Capital y Barclays Capital. Y durante todo ese tiempo, básicamente nos especializamos en gestión macro de carteras multiactivas y con una gestión diaria de riesgo global, básicamente. Al final lo que pasó es que llevamos ya con estas 2 décadas 3 crisis que supuestamente deberían pasar una vez en la vida, ya nos pasaron 3 veces. Y personalmente cuando empezamos a buscar fondos multiactivos UCITS regulados, digamos, para invertir nuestro propio capital, quedamos cortos. No encontrábamos un fondo o una estrategia que nos sonara buena, que no tenía nuestros objetivos de inversión. Y entonces cuando miramos y decimos, si nosotros que estamos en la industria tenemos este problema y esta frustración, seguramente otros inversores que no están en la industria tendrán también esta frustración. Y entonces de ahí viene un poco el motivo de hacer de la estrategia de Paradigma Stable Return. El medio viene por nuestra experiencia, o sea, el motivo lo teníamos, los medios para hacerlo venían porque llevábamos más de 2 décadas exactamente gestionando este tipo de carteras. Y después la oportunidad surgió, fue creada con AIG Global Investors. Entonces, al final, teniendo el medio, el motivo y la oportunidad juntas, la decisión fue abrir Paradigma Stable Return fondo UCITS a otros inversores allá de nuestro capital y abrir a todos los inversores que sean institucionales y minoristas. Y efectivamente el objetivo es bastante sencillo, es ayudar a nosotros y a todos nuestros coinversores a crecer su capital de forma estable y superior. Así que fue muy natural, digamos así. Muy bien, gracias Bernardo. Gracias. Y por un lado, para toda la gente que esté conectada, os animo también a enviar preguntas que iremos contestando al final de esta sesión. Y ya que sois gestores multiactivo, estamos entrando en la segunda mitad de 2025, que la verdad viene bastante interesante. Y vosotros que gestionáis una estrategia que se puede mover en renta fija, renta variable y otra tipología de activo, querría empezar con una visión un poco, una panorámica general del entorno. ¿Cuáles son vuestras líneas de lectura del mercado para lo que queda de este 2025? Bien, nosotros, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre pienso que nos espera una década, ¿no? Con mucha volatilidad y muy interesante, ¿no? Fascinante para los que estamos en mercados. Y bueno, en general, para lo que queda del 2025, nosotros somos moderadamente optimistas. Pensamos que hay un trasfondo de crecimiento de la masa monetaria global que va a apoyar, va a permitir impulsar los mercados de renta variable, los mercados de riesgo. Y cuando digo moderadamente porque sí que hay una serie de riesgos que vemos en los mercados, y se me ocurren 2 principales riesgos, ¿no? Uno es un movimiento descontrolado de los tipos de interés a largo plazo, ¿no? En las curvas de tipos, una subida de los tipos de interés. Eso llevaría a una caída del precio de los bonos, obviamente,
pero el problema de fondo que hay es que hay un endeudamiento global enorme. Los países han ido endeudándose en estas últimas décadas y han llegado los niveles de endeudamiento a unos niveles muy, muy altos. El que esos niveles muy altos de endeudamiento sean sostenibles pueden venir por dos lados. Por un lado, que los tipos de interés sean muy bajos, ¿no? Que es lo que ha hecho Japón durante muchos años. Con tipos de interés cero, pues tú puedes mantener un endeudamiento respecto a tu Producto Interior Bruto muy alto. Y la alternativa es que tengas un crecimiento muy grande, ese crecimiento que en este caso tendría que venir vía la productividad, un aumento muy grande de la productividad. Por lo que hemos oído, ¿no? La inteligencia artificial, la robótica, pues desarrollos en esos frentes que generen esa productividad cara al futuro. Veremos lo que va a ocurrir, eso está pendiente. Pero todos estos, ¿no? estas posibilidades de gestionar, ¿no? o de sostener un alto endeudamiento, pues es algo que sigue siendo un riesgo para nosotros a medio plazo, ¿no? A muy corto plazo, nosotros esperamos que la inflación no sea un problema este año, con lo cual consideramos que va a haber unos recortes de tipos de interés que permitirá precisamente que los tipos de interés en general en el tramo corto de las curvas bajen y eso lleve también una bajada de los tipos de interés en el tramo largo de las curvas. También es cierto además que el mercado está bastante posicionado ya corto de renta fija, sobre todo americana, pero corto de renta fija, y eso a su vez pues hace que sea más difícil que se produzca una gran caída. De todas formas, sí somos conscientes de que es un gran riesgo a largo plazo y es algo que hay que monitorizar de cerca, ¿no? Entonces, ese sería el primer riesgo, ¿no? Una subida descontrolada de los tipos de interés a largo. Y el segundo riesgo que vemos es geopolítico. Estamos viviendo en un mundo con mucha tensión. Obviamente, todos somos conscientes de que hay dos guerras que están destacando por encima de otras guerras en el mundo actual y que están creando una serie de desequilibrios frente a lo que había, ¿no? Una paz que hemos tenido durante décadas, no a nivel global, a nivel general en el mundo. Y están aprovechando un entorno político que es un entorno político crecientemente polarizado, ¿no? Cada vez hay más enfrentamiento, más extremismo, tanto a nivel dentro de cada país como dentro de organizaciones multilaterales. Y eso es algo que la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos pues ha acelerado, ¿no? Trump ha llegado y ha roto muchas normas, muchas maneras de hacer las cosas históricas, y eso está rompiendo con marcos de referencia que había que permitían a los países tomar decisiones políticas y económicas dentro de un marco de referencia, sabiendo cuáles son las normas del juego, mientras que ahora con la llegada de Trump pues muchas de esas normas han desaparecido. Y eso ha llevado a que las negociaciones pasen a ser bilaterales en vez de que se marquen dentro de organismos multilaterales. Y bueno, eso lleva a su vez a que cada país pues empiece a velar un poco por sus propios intereses, ¿no? En vez de llegar a acuerdos que sean beneficiosos, ¿no? para un conjunto de países, está cada país empezando a luchar un poco por sus propios intereses y sobre todo negociando uno a uno con Estados Unidos, ¿no? Los aranceles es el ejemplo más claro, pero hay varios ejemplos. Y entonces hemos visto organizaciones, ¿no? que llevan décadas en funcionamiento y que han permitido regular lo que es ¿no? la convivencia a nivel mundial, pues desde la Organización Mundial de la Salud, la OTAN, ¿no? donde Estados Unidos está exigiendo un aumento del gasto en defensa y se estaba incluso cuestionando el que fueran a acudir en ayuda de los aliados en caso de necesidad. La Unión Europea, estamos viendo extremismo en determinados países, de manera que la Unión Europea también está creando un conflicto en el seno de la Unión Europea, pero ejemplos hay mil, ¿no? de estos conflictos. Con lo cual, pues vemos el primer riesgo al tono positivo que esperamos en la subida descontrolada de los tipos de interés, y el segundo es frente geopolítico, pero somos positivos. La renta variable, hasta cierto punto la renta fija, pensamos que el oro va a seguir subiendo y que el dólar va a seguir depreciándose. Gracias, Miguel. Bueno, me queda claro, positivos con alguna cautela sobre esa parte de tipos de largo plazo y la geopolítica, con la llegada de Trump. Y yo creo que ahí, tocando el segundo tema, sobre todo con la nueva llegada de Trump en este segundo mandato, parece ser que también hay como un nuevo sistema político, un cambio que estamos viendo en Estados Unidos, quizás un poco más agresivo. ¿Ahí creéis que estamos ante un giro estructural de la política económica o qué impacto podría tener sobre los mercados, Bernardo? No, yo creo que sí, estamos en un giro bastante radical
de la geopolítica y en la parte política y económica en Estados Unidos, pero también global. Creo que en realidad hay tres factores. Por un lado, Trump entra en el segundo mandato, es el Trump 2.0. Es un Trump que quiere y tiene voluntad de hacer cambios y cambios radicales en muchas áreas. Y estamos viendo cambios radicales en la parte geopolítica, pero también en política fiscal, en política de aranceles, en salud, en seguridad. O sea, Trump está atacando muchas frentes y con propuestas bastante radicales. O sea, parece que tiene un poco el game plan de una empresa tech, de una startup, pero está gestionando el mundo de una manera que está experimentando cambiar todo. O sea, hay un deseo de cambiar mucha cosa. Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es por otro lado muy importante, es que Trump no está siguiendo el camino normal y tradicional de Estados Unidos, de governance. O sea, no tiene los checks and balances. Trump tiene un estilo de liderazgo que es muy autoritario y muy personalista. Lo que esto lleva es que al final lo que se esperaba y que pasó mucho en Trump 1.0 es que habría checks and balances. Lo que Trump hizo en este momento es que no ve el Congreso y el Senado como socios en este cambio del país, sino como obstáculos en el cambio que él quiere oponer. Y entonces, naturalmente el Senado y el Congreso tienen mucho poder en Estados Unidos porque controlan todo el proceso de hacer leyes, de legislar. O sea, suele ser que el presidente intenta empujar leyes y el Congreso y el Senado ya las ajustan y las pasan. Y entonces ahí está el check and balance, el gran check and balance del presidente. Pero Trump saltó eso y lo que está haciendo es que no pasa leyes. Está haciendo órdenes ejecutivas, prescripciones, y estamos hablando de centenas de órdenes. O sea, el paralelo histórico para lo que está haciendo Trump a nivel de traer a sí y a su círculo muy cerrado de confianza poder es solo lo que pasó con Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros no estamos en una guerra mundial, pero está operando Trump así. Encima está también criticando y luchando contra el poder judicial. O sea, amenazando jueces y todo más. O sea, está concentrando en sí un poder de ejecutivo de controlar el país. O sea, tenemos por un lado, el primer lado, quiere cambiar mucha cosa. Por segundo lado, la está cambiando efectivamente muy rápidamente. O sea, cosas que eran improbables, hoy se tornan realidades básicamente con una pequeña firma de un presidente. Ya está, son realidad. Eran improbables ayer, hoy son realidad. En esto sumo un tercer punto, que es el estilo de negociación de Trump, que es mucho más agresivo, es lo que se llamaría un estilo de negociación que asume regateo, que no hay valor añadido, que estamos regateando solo por el bañor. Lo que te saco yo es que no tienes tú y que lo me sacas a mí, entonces no es de crear valor, es solo de regatear. Y también utiliza una estrategia de negociación que es muy agresiva para con todos, pidiendo cosas muy improbables y muy agresivas al principio, amenazando y después buscando concesiones del otro. Pero también tiene un paso que decide ser magnánimo y dar concesiones. O sea, en estas tres cosas lo que tienes es un escenario en donde todo puede cambiar, todo puede cambiar y mucho. Los cambios son radicales y pueden ser radicales. Dos, los hace muy rápidamente, pero también cambia de posición muy rápidamente. Y entonces, ¿en qué impactos en los mercados? Y efectivamente, lo que teníamos de escenario posibles hace un año, hoy en día el rango de escenarios posibles es mucho más amplio y son todos posibles y pueden pasar, incluso los más extremos. Y entonces lo que Trump comunicando como puede implementar rápidamente y comunica rápidamente, entonces el mercado cambia de escenario más probable muy rápidamente y como los escenarios son opuestos, van cambiando. Entonces tienes mucho más volatilidad, mucho más incertidumbre, se rompen las correlaciones entre activos, porque está impactando mucha cosa distinta, y entonces al mercado lo que tenemos es mucho más incertidumbre. Para nosotros sí hay riesgo, pero nosotros vemos también hay riesgo y hay oportunidades, porque como el mercado se mueve más, entonces hay oportunidades de cambiar la asignación y ser dinámico y aprovechar
también un poco esta confusión. Pero que nos toca ser bastante vigilantes, estar constantemente encima de lo que está pasando y adaptarnos muy rápidamente, porque en un mercado como esto no toca prever, toca tener todos los escenarios posibles en la mesa y adaptarse rápidamente a la realidad que se está poniendo hoy como encima de la mesa. Y eso es lo que estamos, es muy distinto. No, muy interesante, y sobre todo este año lo estamos viendo un año con más volatilidad de la que veíamos, por ejemplo, el año pasado. Y se ha vuelto a hablar de activos de descorrelaciones, de coberturas o coberturas que han funcionado históricamente, pero quizás hoy por hoy o en estos movimientos que estamos viendo no está siendo tan claro. ¿Qué coberturas están funcionando hoy o qué tipos de activos veis con más potencial como verdaderos diversificadores para lo que queda de este 2025? Pues como bien dices, han cambiado mucho las correlaciones entre determinados activos. Hay activos que históricamente se han comportado de una manera determinada frente a otro activo. Por ejemplo, el caso de la renta variable es muy evidente, que la renta variable, cuando la renta variable caía, normalmente el dólar sube, Sí. porque con la renta variable cayendo, pues es un aumento del nivel de riesgo, es un aumento de la volatilidad, y entonces pues los inversores buscan un refugio. ¿Y dónde ha sido el refugio tradicional? Pues en Estados Unidos, en letras del Tesoro. Y entonces caía la renta variable y subía el dólar. Pero esa correlación se ha roto este año, y nosotros, o sea, si nos ceñimos simplemente a por tipo de activo, pues hemos visto que el dólar es un mal diversificador, cuando es un diversificador en el que por el que apostaban una gran parte de las carteras multiactivos. Nosotros de cara al futuro pensamos que un buen diversificador, si nos centramos solamente en tipos de activos, sería el oro, ¿no? Pensamos que el oro seguirá subiendo. Llevamos ya bastante tiempo apostando por estar largos de oro junto a un largo en renta variable, y ha sido un buen diversificador, y pensamos que va a seguir siendo un buen diversificador. Pero lo más importante es, nosotros no nos ceñimos solamente a activos a la hora de diversificar. No pensamos que en un fondo multiactivo moderno necesita tener un enfoque multiestrategia para diversificar, de manera que no diversificas solamente por en qué activos estás invirtiendo, sino que diversificas también usando distintas estrategias a la hora de decidir si inviertes en cada activo, ¿no? Entonces nosotros es lo que hacemos, ¿no? Tenemos múltiples estrategias y entonces podemos pasar de estar con un 15% de renta variable el lunes, pasar a tener un 50% el martes y un 75% el miércoles. Es decir, somos muy dinámicos y muy rápidos a la hora de gestionar la asignación a renta variable, precisamente porque las distintas estrategias deciden si quieren o no estar invertidas, ¿no? A veces Bernardo y yo tenemos nuestras propias carteras, pues a veces Bernardo puede querer estar corto, yo prefiero estar neutral, ¿no? Pero si los dos quisiéramos estar cortos, pues estaríamos bastante más cortos, ¿no? Entonces somos muy dinámicos. Y ese dinamismo pues nos lo permite que no tenemos un comité de inversión que se reúne una vez al mes y toma decisiones, ¿no? Sino que nosotros cada día nos planteamos, cada una de nuestras estrategias se plantea cuánto riesgo queremos estar corriendo, cuánta renta variable queremos tener, queremos cubrir algo, ¿no? Y ese dinamismo, esos cambios diarios es lo que da diversificación, ¿no? El tener múltiples estrategias. Sí, es interesante no diversificar solo por tipo de activos, sino también a nivel de estrategias. Correcto. Tener esa independencia que pueda ayudar a gestionar mejor una cartera. Y continuando, estamos en un entorno volátil y normalmente los fondos multiactivos pues hacen una asset allocation entre renta fija, renta variable. Una cartera 50-50 podría ser un modelo. ¿Sigue teniendo sentido hoy por hoy? O mejor dicho, ¿qué otros activos pueden ayudarnos a navegar en este entorno? O sea, yo creo que una cosa es, el 50-50 sigue teniendo sentido. El problema es que la gente se creía que el 50-50 por existir daba estabilidad a la cartera. Y eso no era verdad. Vale, podemos mirar que en las últimas décadas había pasado que Miguel mencionó, que es cuando renta variable caía, renta fija subía y compensaba un poco de las pérdidas. Pero esto era una correlación que no era fija, o sea, no había pasado siempre. Sí pasó en las últimas décadas, la gente se acostumbró y pensó que no, esto va a pasar siempre. Pero efectivamente, renta variable y renta fija son dos activos distintos. No son activos opuestos, son distintos.
¿vale? Y entonces, si hubieras mirado más hacia atrás, o sea, saltado los últimos 40 años, ir mucho más atrás, había muchos periodos en historia donde renta variable, las dos, habían subido al mismo tiempo y bajado al mismo tiempo. O sea, la construcción de la cartera 50-50 tiene sentido, pero no puedes esperar que esa construcción te lleve a un retorno estable, porque en realidad no había. Y claro, mucha gente se despertó para esta realidad en 2022, cuando cayeron por la primera vez en los últimos, digamos, 40 años al mismo tiempo, pero no fue un accidente, ¿sabes? El accidente es que había pasado antes, que es que estaban negativamente correlacionados y por razones particulares. Y entonces cuando miramos hacia el futuro y volviendo un poco a la pregunta que es si tiene sentido un 50-50, la respuesta corta es sí, tiene sentido. Pero si tu objetivo es tener un retorno estable y superior, eso no va a funcionar. Tener una asignación fija, renta variable, no te va a solucionar ese problema. Y entonces, lo que tenemos nosotros como solución para eso, hay que añadir cosas. Hay que tener mucho dinamismo y, como mencionaba Miguel, hay que tener la posibilidad y la capacidad de reducir renta fija y renta variable y subirlas, las dos independientemente y de manera bastante agresiva, pero también hay que meter otros activos como oro, divisas u otras estrategias de hedging más complejas. Pero efectivamente el 50-50 sí funciona, pero funciona para lo que hace. No funciona para lo que la gente creía que hacía. Entonces hay que evolucionar, ir más adelante y tener más, y particularmente en un entorno como hoy en día, donde las cosas se están cambiando tan deprisa, incluso las correlaciones entre los activos, la única solución que tienes es cambiar también rápidamente. Entonces Sí. eso. Me queda claro que invertir en renta fija y renta variable hoy por hoy hay que sumarle alguna cosa más. Y yendo casi al terreno práctico, Bernardo, Miguel, ¿nos podéis contar algún ejemplo de algo que creáis que vaya a ayudar a vuestra cartera o que ha ayudado para estos últimos 6 meses del año o que os hayan ayudado a lo largo de estos primeros 6? ¿Algo un poco diferente? Sí, un ejemplo, ¿no? Ya que hemos hablado de correlaciones y cambios en las correlaciones, en cómo no se mueve un activo respecto a otro. El ejemplo que puse antes, la renta variable caía y el dólar subía. Entonces nosotros a principios de año pensábamos que el dólar no se iba, en el caso de que cayera la renta variable, que el dólar no iba a subir. Pensábamos que el dólar no iba a subir y que iba a bajar probablemente. Entonces decidimos poner una posición que dependía de que si la renta variable caía y el dólar caía al mismo tiempo, pues nos generaría una rentabilidad positiva a nosotros. Y esa posición la pusimos en el mercado de opciones, apostando porque los dos eventos ocurrían al mismo tiempo, tanto la caída de la renta variable como la caída del dólar. Y es algo que al final ocurrió, esa rotura de la correlación y que nos permitió pues, ganar algo de dinero con esa posición. ¿Y por qué pensábamos que esa correlación igual no iba a ser sostenida en el tiempo? Pues para empezar, porque con la llegada de Trump y sus ideas en general para la economía americana, lo que le viene bien a Estados Unidos era un dólar débil. El dólar siempre ha sido la moneda de reserva y nunca van a poder decir queremos un dólar débil. Siempre tienen que decir que el mantra es queremos un dólar fuerte. Entonces no podían decir que querían un dólar débil, pero dadas las políticas y lo que quería conseguir de corregir el déficit por cuenta comercial, les venía bien un dólar débil, ¿no? Esa era una parte de la ecuación. Otra parte de la ecuación es que durante muchos años los inversores de fuera de Estados Unidos han ido acumulando activos en renta variable americana y por eso la renta variable americana lo ha hecho mucho mejor que el resto ¿no? La mayoría de los países que no son Estados Unidos y la historia de las 7 magníficas que todos conocemos. Pues al acumular tantos activos en renta variable americana fuera de Estados Unidos y esos activos no estar hedgeada la divisa, es decir, mantienen la exposición al dólar, pues ya había un posicionamiento muy importante largo de dólares en el mundo. Entonces pensábamos que, bueno, que cualquier caída de renta variable iba a llevar a que los inversores se replantearan si tiene sentido el no estar hedgeados para nada del riesgo de divisa. Entonces pensamos que en el caso de que hubiera esa caída y ese aumento de la volatilidad,
pues que empezarían a vender dólares y comprar euros, o incluso a reducir su exposición a la renta variable americana, y la que vendían sus acciones de Nvidia o de Meta o de lo que sea, los dólares convertirlos a las divisas de que no son dólar. De manera que, bueno, pues al final esa apuesta nos funcionó, ¿no? Y el mercado de opciones seguía poniendo precios basada en la relación histórica entre la renta variable y el dólar, Claro. con lo cual era muy barato el comprar ¿no? este tipo de inversiones de las que comentábamos, de apostar porque los dos activos iban a bajar al mismo tiempo. Muy interesante, sí. Un ejemplo que no en todos los fondos multiactivos uno puede encontrar. Y bueno, enseguida vamos a abrir el turno de preguntas, con lo cual os animo a que enviéis a alguna tanto a Bernardo como a Miguel. Pero antes de dar paso al turno de preguntas, Bernardo, Miguel, me gustaría que nos contéis en un par de minutos qué encaje tiene Paradigma Stable Return hoy por hoy. ¿Qué lo hace diferente y por qué una estrategia activa y dinámica tiene sentido hoy por hoy? Sí, yo creo que de una manera bastante gráfica, digamos, la manera como gestionamos nosotros la cartera de Paradigma Stable Return es muy similar al funcionamiento de un amortiguador en un coche, en una calle llena de baches. ¿Vale? Básicamente, lo que hacemos nosotros es que nos comportamos como el amortiguador. Vamos gestionando la renta variable, la renta fija, reduciendo y subiendo. Y eso es una cosa rara. O sea, estar dispuesto a hacerlo es bastante raro. Y para dar un ejemplo, o sea, nuestra cartera suele tener entre 10 y 70% de renta variable. O sea, un rango bastante ancho. Y como Miguel decía, puede cambiar 20-30% en un par de días. Incluyendo intradía la podemos cambiar cuando necesario. O sea, ese dinamismo que hacemos es muy distinto a lo que está disponible en el mercado. Efectivamente, lo que Paradigma hace es, lo que hacemos es estar preparados para un mercado como lo tenemos hoy en día. O sea, esta flexibilidad, obviamente, en mercados estables nos da algunas hipótesis, pero en mercados inestables nos da muchas más opciones de amortiguar las caídas y aprovechar algún de los baches para ganar un poco más. Y entonces es dar estabilidad y también un retorno superior. Muy bien, yo creo que queda bastante claro, Miguel, Bernardo. Nos quedamos con varias ideas que nos habéis ido comentando a lo largo de estos 20 y pico de minutos. Y vamos con algunas preguntas que nos han ido llegando y os animo, si hay alguna persona que está, de los que nos estéis viendo, a enviar vuestras preguntas. La primera, ¿estáis viendo oportunidades por geografía o por tipo de activo? Oportunidades. Nosotros seguimos pensando, lo dije antes, que el dólar va a seguir debilitándose. Pero pensamos que el movimiento, a falta de ver lo que decide Trump, pero el movimiento inicial rápido ya se ha producido, ¿no? Entonces pensamos que seguirá debilitándose de una manera más lenta y según, ¿no? Más en unas regiones que en otras. Entonces la región donde pensamos que se va a debilitar el dólar más es contra las divisas asiáticas. Vale. Y es algo que ya pues ha empezado a salir noticias de que en las negociaciones bilaterales ha puesto sobre la mesa el gobierno americano la divisa, ¿no? Obviamente pone la divisa sobre la mesa porque tienen grandes déficits comerciales con determinados países asiáticos. Y entonces, como parte de la negociación, pues piden que esos países asiáticos contribuyan, colaboren para que sus divisas se fortalezcan. No se han anunciado todavía acuerdos bilaterales con esos países, se supone que se anunciarán en breve, y entonces nosotros esperamos que la divisa sea parte de esas negociaciones, ¿no? Entonces, por defecto, uno de los posicionamientos que nos gusta es el estar corto de dólares y largo de algunas de las divisas asiáticas. Interesante, gracias, Miguel. Y una pregunta más. ¿Qué perfil de inversor creéis que encaja mejor con vuestro fondo? Yo creo que el perfil de inversor es cualquier inversor que tiene o quiere tener acceso a los retornos del mercado, o sea, que quiere invertir en el mercado y tener la opción de apalancar un equipo con muchos años de experiencia para gestionar el día a día del mercado, para gestionar este riesgo de estrés y para que no lo tenga. Entonces, básicamente, lo que el inversor tiene que saber es lo que dedica al mercado y lo que dedica a otras cosas, private equity, líquidos, su empresa,
y la parte de mercado la podemos gestionar nosotros. Entonces, es esa parte que estamos viendo. Al final, o sea, muy básicamente, a nosotros nos apasiona el mercado y entonces nosotros manejamos el mercado y nos dedicamos a que nos apasiona a nosotros. Pero nuestros coinversores, eso les permite a ellos dedicarse a las cosas que les apasionan a ellos, que por si acaso no es el mercado. Entonces nosotros nos preocupamos y nos llevamos el mercado para que los otros puedan llevar lo que les gusta más. Gracias, Bernardo. Creo que quedó muy claro. Una pregunta más que nos llega. ¿Esta estrategia que describís suele ser accesible para inversores institucionales sofisticados y sin embargo vosotros lo estáis democratizando para que pueda ser accesible a inversores individuales en España, por fin, y también fuera de España, ¿no? Es como Sí. una... Sí, es como decía Bernardo al principio, ¿no? Cuando nos pusimos a ver dónde invertir, ¿no? Nuestros propios ahorros, ¿no? Buscas pues, un fondo multiactivo, la parte líquida de tu cartera. Resulta que no encontrábamos unos fondos que gestionaran de una manera razonable. Y yo a lo largo de mi carrera profesional siempre me preguntaba mi abuela, me preguntaba el electricista que se pudiera invertir en mi fondo. Y yo entonces gestionaba pues hedge funds de global macro, inversiones mínimas de 1 millón de euros y un perfil muy agresivo. Entonces, al final decías que no tenía mucho sentido. Pero entonces pensamos cómo podemos crear un fondo, ¿no? que yo le recomendaría a todos mis familiares y decir, pues aquí la parte líquida de vuestra cartera, pues no invertirla tranquilamente y donde yo pueda también no invertir mis ahorros, y por eso pues no surgió el concepto del Paradigm Stable Return, es decir, está diseñado precisamente tanto para institucionales como para minoristas, ¿no? Es democratizar lo que es la gestión sofisticada, ¿no? El hacerla no disponible al minorista. Pues muy bueno que tener ahora una estrategia tanto para retail como también para el institucional que quiera apartar o destinar una parte de su cartera a esta tipología de activos. Y ya para acabar, yo sé que en vuestras cartas mensuales soléis incorporar pues, una sección de una recomendación de libro, una película, algo un poco diferente para que bueno, el lector se desconecte un poco de los mercados o no. Y en esta ocasión, ¿qué nos podéis recomendar para reflexionar o pensar un poco? Sí, te voy a comentar lo que recomendamos el mes anterior. Este mes recomendaremos otra cosa, pero el mes anterior recomendamos un docu-series que está en Netflix, que es Cómo se convierten en tiranos, que es digamos, tiene un humor un poco negro o un poco sarcástico, pero básicamente es un guión de cómo pasaran a tiranos, o un manual para tiranos o para personas que quieren ser tiranos, qué deberían hacer para se volver en tiranos. Y entonces varios ejemplos de la historia, y esta, digamos, no es muy pesada, es bastante, o sea, un poco de reír, pero es interesante hoy en día, digamos así. Sí, ahora que vamos a un régimen no político, como decíamos, la polarización y hay regímenes más autoritarios, ¿no? en el mundo, pues esa serie se reconoce muchos de los rasgos. No es en tono de comedia, pero sigue siendo, ¿no? Interesante. Perfecto, pero lo apuntamos para este mes, antes de ir a la playa o en la playa, para verlo. Pues Bernardo, Miguel, muchas gracias por vuestro tiempo. Un placer. Un placer, muchas gracias a ti. Y también a toda la gente que se ha podido conectar. Y que nada, nos veremos en el próximo Global Talks. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.